No creo que no abre puntero acá, ¿no? No, no abre puntero tampoco, caramba. Claro. No abre puntero. Bueno. No sé qué pasa, ¿por qué? Ya. Bueno, dentro de las infecciones pediátricas, primero empezaremos por definir lo que es una infección, ¿no? La infección es la invasión y multiplicación. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se la escucha. Sí, me escuchan. Ya, muy bien. La infección es una invasión y una multiplicación de microorganismos en el cuerpo y uno puede responder de diversas formas. Realmente importa mucho nuestro sistema inmunológico de defensa, ¿no?, a las infecciones. Tenemos que una es llamada la infección congénita, que es la infección desde el periodo embrionario hasta las 21 semanas, ¿ya?, que vamos a ver en muchos recién pequeñitos y generalmente fetos, ¿no? Cuando recién se está formando el ser humano, los microorganismos pueden dar, ¿no?, una endarteritis, o sea, una inflamación en los vasos sanguíneos y producir una obstrucción de vasos sanguíneos. Luego tenemos otra que disminuye el flujo sanguíneo a los órganos en formación y se originan las malformaciones. Cuando tenemos una malformación, hay que investigar qué pasó. De repente la circulación a ese sector no llegó o se formó un vaso aberrante, un vaso por un lugar que no era el correspondiente y dado lugar a un tejido, ¿no? La agresión infecciosa incide directamente sobre las células infecciosas, originando focos de necrosis celular, tejido fibroso y se calcifica, ¿ya? Entonces tenemos que hay varios tipos de infecciones. Las infecciones congénitas, las infecciones virales de transmisión vertical, o sea, de madre a hijo, y las infecciones bacterianas por hongos de transmisión vertical e infecciones de transmisión horizontal. Los parásitos y los hongos. Por ejemplo, ahorita que estamos pasando, se decía que el coronavirus es una enfermedad viral, pero que no tiene transmisión vertical. Pero sí estamos encontrando que hay casos, tenemos ya nosotros algunos casos en nuestros pacientes atendidos, que la madre ha tenido coronavirus y el bebé sale positivo a coronavirus. O sea, hasta el momento se cuestiona, pero sí ha habido casos de bebés recién nacidos con positivos a coronavirus, ¿ya? Entonces, por eso es que todo eso todavía está en total investigación en diferentes hospitales. Tipo de transmisión de la infección pueden ser transmisión por la transmisión sexual, otra transmisión a través del aire, como ocurre, ¿no?, generalmente como la tuberculosis, en el aire puede ser porque las gotitas de fluye que tienen los bacilos se van a distribuir en el aire, en el ambiente, y la persona se va a contaminar, como ocurre también con coronavirus. La transmisión a través de la sangre, a través de alimentos, la transmisión por contacto y la transmisión de los insectos por una picadura, y la transmisión a través del agua, ¿ya? Luego tenemos que las etapas de infección son muy importantes aquí en los bebés pequeños, porque tenemos que hay varias etapas en el desarrollo que puede infectarse. El periodo de prediferenciación, o sea, cuando están de 0 a 2 semanas, recién se está formando el ser humano. El periodo de implantación, existe una baja susceptibilidad del embrión a las acciones teratogénicas. Entonces, como todavía es muy pequeñito, todavía no tiene desarrollado su sistema inmunológico y no puede defenderse. Otra es las células embrionarias. Si una célula se destruye, otra puede tomar su función, ¿ya? Otra célula puede tomar su función. Otra que es la exposición a la infección. Tenemos que la exposición en este periodo sigue la ley del todo nada. O la infección de ese bebé motiva la muerte, produciendo un aborto, o de lo contrario, permite superar esa infección
y el bebé sigue con vida, ¿no? Entonces luego tenemos la teratogénesis. La teratogénesis es un periodo también de organogénesis en los cuales tenemos que de las 3 a las 8 semanas, ¿no? Que tienen un periodo de máximo de susceptibilidad a los teratógenos, ya que las células embrionarias han perdido su carácter bitotipotencial y que también tenemos que en esta época de formación recién de los órganos, ustedes saben que un feto, un embrioncito ya se llama feto a partir de las 9 semanas, ¿no? Entonces tenemos que en esa etapa, ya a las 9 semanas debe estar formado todo su cuerpecito, todos sus órganos, sino que están en unas estructuras muy pequeñitas y esas van a irse desarrollando y diferenciando. Entonces tenemos que luego de allí vamos a ver que viene el periodo de la histogénesis, donde ya tiene de 8 a 32 semanas, entonces ya el bebé en ese momento ya tiene sus órganos, pero la histología es la que va variando para dar la maduración de este nuevo ser. Existe una menor susceptibilidad, aunque sí existe el riesgo funcional de tener la enfermedad, ¿no? Entonces, el periodo de maduración funcional hasta las 38 semanas, ¿no? Porque en todo bebé su tope es nacer a las 40 semanas, pero algunos bebés pueden nacer antes de tiempo, 38, 37, 36 semanas, ¿no? Pero, claro, el riesgo de tener alguna alteración en su función, cuanto más pequeñito, tiene más riesgo, ¿no? Cuanto más semanas tiene, terminó su cumplimiento de desarrollo y tiene más posibilidades de defenderse, ¿no? Entonces, los tipos de infecciones que vamos a revisar rápidamente son las infecciones virales y las infecciones bacterianas que afectan al bebé, ¿no? Entonces, tenemos que puede ser que esté en las etapas de su desarrollo intrauterino y que ya nace o en el momento que nace hacia los primeros meses de vida. Entonces, tenemos que las infecciones virales, generalmente dentro de ellas la tenemos a la rubiola, al citomegalovirus, al herpes, ¿no? Pero hoy en día sabemos también que tenemos al coronavirus, incluso tenemos, ¿no?, infección al HIV, ¿no? Entonces tenemos aquí que las infecciones bacterianas, ahí están justamente, hay muchas, pero tenemos que revisarlas más. La sífilis y el toxoplasma, ¿no? Tanto como también el estreptococo grupo B, y también tenemos muchas otras como por ejemplo infecciones también por otros agentes como es el toxoplasma, que el citomegalovirus y el herpes, ¿no? Herpes, que también el herpes es un virus y el citomegalovirus es un virus, ¿no? Y también tenemos al parvovirus. Entonces, empezaremos por la rubiola. La rubiola es una epidemia, en una epidemia que hubo, ¿cómo es que se encontró esta enfermedad? ¿No? Tenemos que fue en Australia en 1942 cuando Gregg encontró una asociación entre la rubiola y en el embarazo temprano y los defectos congénitos que habían en los ojos y en el corazón. Entonces, los que contrajeron esta rubiola durante los 2 primeros meses casi siempre dieron a luz a niños con algunos defectos oculares observados por la rubiola materna en el 3er mes de gestación. Entonces, luego otros describen que también hay defectos en la oreja en el 4.º mes de gestación. Es así como nosotros tenemos que la rubiola en sí, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona un sarpullido, ¿no?, morbiliforme y una linfadenopatía en el cuello del útero posterior en la mamá, ¿no? El sarpullido macular débil y más fugaz que debe ser distinguido por otros tipos de infecciones virales, ¿no?, incluyendo el parvovirus B19 o también el herpes virus.
tenemos que generalmente el recién nacido malnutrido por rubiola, ¿no? Materna, tiene dificultad para alimentarse. Entonces vamos a tener una erupción atrasada de sus dientes, anormalidades también en la formación, ¿no? En la producción de esmalte, tienen una microcefalia, una enfermedad cardíaca que pueden acompañarse con efectos en ojos o como defectos en orejas. Entonces vamos a ver que las cataratas fueron encontradas. Las cataratas fueron encontradas en algunos niños si la mamá tiene rubiola en el segundo mes del embarazo. Las anormalidades de la oreja existieron cuando la enfermedad fue contraída a fines del segundo mes o a comienzos del tercer mes de la gestación. Tenemos que la rubiola en sí ocasiona, como ya hemos dicho, alteraciones al ductus arterioso, alteraciones en las venas las pulmonares, alteraciones en los defectos cardíacos, atrioventriculares, hepatitis neonatal, necrosis hepatocelular, colestasis, puede también cursar con atresia biliar. En la microscopía podemos observar que va a haber alteraciones, pues generalmente en las arterias pulmonares, en la proliferación de la íntima, ¿no? Va a haber alteraciones también de las tosis, de fibrosis en el corazón. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos de que mujeres jóvenes tengan alguna infección por rubiola en etapas muy tempranas, ¿no? De su gestación. Entonces, miren, aquí un niño, miren las lesiones ensactemáticas, enrojecimiento, ¿no? Y miren cómo se ven las lesiones en la carita del bebé, en los bracitos, ¿no? Y generalmente esta infección empieza primero acá por la parte de la nuca, la cabecita, la carita, y después va descendiendo al resto del cuerpo. Realmente hoy en día, por eso es que existe la vacunación contra la rubiola en mujeres jóvenes, ¿no? Para que cuando tengan su embarazo no tengan problemas con sus bebés, ¿no? Alrededor del 20% de supervivientes de rubiola por naturaleza desarrollan diabetes mellitus. O sea, entonces, por eso tenemos que cuidar que las mujeres no tengan rubiola y no contaminen a su bebé porque tienen justamente una probabilidad de ser más adelante diabéticos, ¿no? La rubiola congénita puede ser relacionada con anemia hemolítica autoinmune, con trombocitopenia y con panencefalitis. También puede producir una esplenomegalia, un gran crecimiento del hígado, como que también haya folículos linfoideos con un crecimiento generalmente de células T en las zonas paracorticales, ¿ya? En cambio, hay otra infección, que es la del citomegalovirus, que también es muy frecuente sí, en nuestro medio, y hasta el momento no hay vacuna para ella. Tenemos que se desarrolla pues en ciudades, incluso en ciudades grandes, ¿no? La incidencia es de 0,15 a 2% de los casos que tienen citomegalovirus congénito. La prevalencia de malformaciones son mayores del 3% y del 12 al 25% de estas malformaciones congénitas realmente son defectos genéticos, siendo el síndrome de Down uno de los más frecuentes con que se asocia esta infección. Entonces, miren, este es un fragmento de pulmón, ¿no? Que tiene justamente una contaminación por citomegalovirus de una necropsia. El citomegalovirus tenemos que se presenta de una a múltiples problemas por neumonías, infecciones oculares, secuelas neurológicas y su anormalidad es variable en cuanto a la severidad. Varía en diferentes pacientes. Las infecciones en el embarazo
tienen una incidencia de un 65%. La causa, tenemos que generalmente también presentan alguna anomalía en el ojo, hay pérdida auditiva y la incapacidad para aprendizaje. Luego tenemos que este citomegalovirus también es una evaluación que vamos a ver en algunos estudios de investigación, mostraban que los niños con que tenían citomegalovirus tenían una tendencia a tener una pérdida auditiva, ¿no? Y generalmente se les evaluaba por esos defectos, ¿no? Entonces, en el citomegalovirus también causa, como ustedes ya han visto, hepatitis o alteraciones en otros órganos, hígado, hepatitis, en el cerebro, la meningoencefalitis y en el pulmón, la neumonitis. Y el retraso del crecimiento intrauterino, por lo tanto, son niños un poco pequeños. Y tienen esta meningoencefalitis decrotizante produce una microcefalia y hay una calcificación periventricular. Estos niños cursan con algún retraso mental, con sordera, con déficit motor. Generalmente estos niños siempre luego si es que viven, no fallecen cuando nacen, van a ser pacientes permanentes casi de los hospitales, porque siempre van a venir por alguna molestia, ¿no? Pueden también presentar atrofia óptica en ojitos, corioretinitis y dejar poco a poco un deterioro visual que impide que tengan una función normal. Luego la trombocitopenia y hepatoesplenomegalia los pueden llevar también a tener otros trastornos como la anemia hemolítica. Luego miren, aquí es una vista para que ustedes puedan ver la presencia del citomegalovirus, ¿no? Citomegalovirus, cómo son unos núcleos grandes, ¿no? Con un cierto halo claro alrededor, ¿no? Ahí lo pueden ver, un halo claro, ¿no? Que con la tinción de los colorantes nos dejan siempre ese halo clarito alrededor. No es un coilocito por si acaso, pero tiene un halo muy delgadito que lo hace característico al microscopio. Y son grandes, ¿no? En cambio, aquí tenemos otra patología que vamos a ver que se presentan en otros niñitos, la infección por herpes. Existen, ustedes saben, dos tipos de herpes, el herpes tipo 1 y el herpes tipo 2. El herpes tipo 1 es el que generalmente tiene la infección labial, esas son esas vesiculitas o ampollitas que la gente dice que le sale en las comisuras labiales. Esas son el herpes generalmente tipo 1, causadas por de 2 a 20 días, ¿no? Después de la primera exposición a este virus. Tipo 1. Dura más o menos 10 a 21 días. Sin embargo, tenemos la infección viral tipo 2, que es la que se produce en el tracto genital y está considerada como una infección de transmisión sexual. Y allí también tenemos que la infección puede estar en todo el canal del parto, o sea, puede presentarse esta infección en una mujer soltera como una mujer casada, embarazada incluso, ¿no? En el momento del parto, cuando bajan las defensas y se produce esta infección. Entonces vamos a ver que va a tener las consecuencias si esta infección está allí porque va a contaminar al bebé, porque el bebé va a pasar por el canal del parto. Entonces miren, estas son las células. Estas células que ustedes ven bastante grandes, con un citoplasma abundante y que generalmente tienen, miren, los núcleos están como si fueran células gigantes, pero están todos casi aglutinados y tienen una cierta birrefringencia que los hace característicos. Aquí tenemos, miren, un bebé con herpes, ¿no? Tiene esas, miren, así son unas ampollitas que salen, ¿no? En la piel, ¿no? Y que vamos a ver que ocasiona, pues, en el herpes, ocasiona molestia, cierto pequeño dolor, ¿no? Pica, arde, las máculas se ponen, o sea, la piel esas vesiculitas se ponen de color rojizo, hay hinchazón y hay porque son todas las características de una inflamación.
Las ampollas son dolorosas, depende cuánto si se extienden o son pequeñas o son pocas. Los ganglios se crecen, ¿no? Son grandes. Y tenemos que el tratamiento que siempre damos es el aciclovir, el fanciclor, o también el valaciclovir conocido como Valtrex. Pero hay muchos otros más, incluso que en la actualidad se pueden medicar, ¿no? Siendo el aciclovir siempre uno de los más comunes. Otra infección tenemos ahí por ver es la toxoplasmosis, ¿no? Producida por el toxoplasma. Sabemos que esta es una infección animal, es una infección que se infecta el ser humano por este protozoo intracelular muy pequeño que generalmente está en los desechos, ¿no? de en los huevecillos de las heces de los gatos. Este toxoplasma va a tener una reproducción sexual y esta reproducción solamente se da en el intestino, en el epitelio intestinal del gato, ¿no? Y el tubo digestivo de estos toxoplasma gondii se extienden sistémicamente y penetran a través de diversas células al huésped o al ser humano, ¿no? Entonces, vamos a ver que este toxoplasma, es la prima infección del toxoplasma, puede producir en aquellas mujeres que crían gatitos, ¿no? Que tienen gatitos en casa y que generalmente el gatito no lo llevan al veterinario, entonces puede tener esta infección. Entonces, y si está embarazada, más aún, incluso puede la mujer sin embarazo haber tenido ya la toxoplasmosis y que se va a manifestar durante el parto, ¿no? Durante el embarazo. Entonces vamos a ver que va a producir una parasitemia en sí y generalmente le va a ocasionar abortos. Esta mujer va a tener un aborto, otro aborto y otro aborto y no va a progresar sus embarazos, ¿no? El toxoplasma pasa la barrera placentaria, destruye el tejido cardíaco, el cerebral, el pulmonar, produce alteraciones en ojos, la corioretinitis y puede llevar hasta la ceguera. Y en algunos casos también vemos que estos cuadros se asocian a pacientes con SIDA o a mujeres con SIDA, ¿no? O aquellas que también tienen cuadros de encefalitis. La enfermedad se produce en 2 semanas, es muy rápida, ¿no? Generalmente vamos a ver que los parásitos se van a unir a la laminina de la matriz proteica extracelular, a su superficie, uniéndose a los receptores de la laminina de la superficie de las células del huésped. El neonato se ve de esta mamá, generalmente va a tener lesiones destructivas en su sistema nervioso. Produce necrosis del hígado, también del corazón, de los pulmones y de las glándulas suprarrenales. Y generalmente por eso es que estos bebés no llegan a continuar con vida y la mujer termina con un aborto, ¿no? La clínica vamos a ver que generalmente qué es lo que presenta: cefalea, dolor muscular, dolor de garganta, hinchazón del cuello, alteraciones en los ojos. Produce también algunas adenopatías, o sea, un crecimiento de los ganglios, ¿no? Y sobre todo en los ganglios de la zona de la hiperplasia folicular. Con hiperplasia folicular hay proliferación de las células B, histiocytoides, y se forman también algunos granulomas. Aquí tenemos, miren, estas células bastante, miren, grandes, ¿no? Y acá lo ven, miren, estos son los toxoplasmas, los núcleos, ¿no? En las fases trofozoíticas. Luego tenemos otra infección, es el parvovirus. El parvovirus también es una infección, ¿no? Que puede ocasionar
¿no? Alteraciones en la mujer embarazada porque cruza la barrera placentaria. Y resulta de que puede ser que la persona, o sea, la mamá pueda tener una infección sintomática o asintomática. Está relacionada con la pérdida generalmente fetal, ¿no? Se puede producir, ¿no? Luego puede producir en la mujer un aborto espontáneo en el primer trimestre o un hidros fetalis en el segundo trimestre o que realmente nazca y muera. Vamos a encontrar que en estos pacientes se va a hallar la miocarditis generalizada, miositis de los músculos delgados y anormalidades en los ojos. Este parvovirus 19 tiene la afinidad por afectar al tejido, producir una eritropoiesis del feto y es asociado a una anemia fetal. La toxicidad fetal y el fallecimiento fetal han sido informados más o menos de 10 al 38%. Y hay elevaciones de los niveles de la alfa-fetoproteína que podría ser un marcador de infección temprana del parvovirus, ¿no? Y también darnos una posibilidad de un pronóstico realmente desfavorable para el bebé. Entonces vamos a ver que ya hay varias malformaciones descritas en el parvovirus, donde, como ya habíamos dicho, que hay una eritroblastosis de los glóbulos rojos nucleados en los vasos capilares, como inclusiones intranucleares, ¿no? El parvovirus virions puede ser identificado por microscopía en bloques de parafina, como también de la línea en los hidros fetalis, pero en la inmunistoquímica o el PCR nos demuestran más rápidamente su infección, ¿no? Entonces aquí miren, aquí podemos tener a estos parvovirus, aquí también en estas zonas, miren, son muy pequeñitos, ¿no? Y contaminan a la celularidad. Aquí, ¿no? Aquí. Entonces, ya hemos dicho que producen estas alteraciones en estos niños. Esta es una tinción del parvovirus B19 por inmunohistoquímica, donde ustedes van a ver que estas zonas que tiñen más oscuro en un marroncito casi negruzco, esas son las zonas donde se encuentran la expresión del parvovirus. En la clínica vamos a ver que hay dos manifestaciones importantes, la infección pulmonar recurrente y crónica y la insuficiencia pancreática. Entonces vamos a ver que aquí, ¿por qué? Porque aquí ya muchos de estos casos, aquí está asociado a lo que es, no, ya para la fibrosis quística. A ver qué es lo que se ha movido esto. Fibrosis, para fibrosis quística, no, es esa diapositiva no debe ser ahí. La listeria es otra infección. La listeria sabemos que es una bacteria, ¿no? La listeria está formada por un bacilo gram positivo, microaerófilo, catalasa positivo por medio de flagelos. Vamos a ver que su tinción gram se va a formar tiene una forma cocoide. Hay 11 serotipos, pero los más comunes tenemos que es el 1A, 1B y el 1BB, ¿no? El 4BB. Tenemos que se encuentra, esta listeria generalmente puede estar en el suelo, en el polvo, en el agua, en productos agrícolas, comidas procesadas y generalmente el ser humano se contamina por los lácteos. Entonces, miren, esta es una vista de que estas zonas puntiformes pequeñitas son los microaccesos. Los microaccesos, ¿no? Este es en una autopsia donde encontramos bien el hígado, tiene una serie de puntitos blanquecinos, ¿no?
que es la infección por listeria, porque ya se hace sistémica. Ahí, acá. Aquí, el infiltrado inflamatorio que observamos, ¿no? En la piel. Ese es el subplacenta. Miren, estas son las vellosidades. Miren aquí cómo están el infiltrado inflamatorio, ¿no? Ese es por listeria. Entonces, la listeria monocitógenas tenemos que hay ausencia del movimiento intestinal durante las primeras 24 48 horas de vida. Las heces van a ser pálidas, con olor fétido, con heces flotantes. Entonces, vamos a ver que estos niños, en los niños la listeria, vamos a ver que generalmente cuando nacen, ya lo vamos a encontrar con presencia de fiebre, sensación febril, ¿no? Y la madre también puede tener también algunos exámenes de una infección que muchas veces no se ha manifestado tan evidentemente antes del parto, ¿no? Porque no ha sido a veces sospechosa o sometida a estas pruebas, ¿no? Pero cuando el bebé nace, empieza a presentar fiebre, ¿no? Y se le ve algo aletargado, y entonces empezamos a investigar generalmente sobre la alteración que pueda tener este bebé. Y vamos a ver que en cuanto hacemos, hay pruebas que ya podemos hacer en microbiología y poder encontrar rápidamente si es que el agente es para poder dar tratamiento a este niño y evitar que fallezca, ¿ya? Porque otras veces, si no pensamos en esa posibilidad, el niño muere por la infección, ¿sí? Y como es un niño recién nacido, pequeño, no va a poder defenderse. Entonces, a ver, espérate. Aquí creo que no está la de estreptococo, pero no importa, después se las puedo dar. Ya. Otra, revisión. ¿Sí? No se están viendo las diapositivas. ¿No? Yo la veo. Qué raro. A ver. Este es el síndrome de insuficiencia respiratoria. ¿Están viendo? No. Qué raro, ¿por qué no se ve? Yo sí veo. ¿Ven? ¿Ven allí? ¿Ven? Sí, El se síndrome observa, doctora. Ya, ya. Entonces, aquí vamos a revisar algo sobre insuficiencia respiratoria del recién nacido. Tenemos que generalmente una de las causas también de pérdida o de fallecimiento de un bebé es porque tiene alguna insuficiencia respiratoria. Sabemos muy bien que cuando nace un bebé, generalmente lo primero que hace es llorar al nacer, pero cuando llora es porque realmente es una expresión a la salida de un mundo interno a un mundo externo, pero lo que rápidamente se abre como un paraguas son sus pulmones, que son los alvéolos para que el niño pueda respirar ya en el ambiente extrauterino. Entonces eso es lo que produce el llanto en el bebé. En todo bebé, por eso todo bebé cuando nace llora y debe llorar, ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta de que está respirando. Entonces, si hay una sedación de la madre por una anestesia, generalmente la madre no va, la excesiva sedación de la madre va a hacer que también esté vinculado a que el feto pueda estar, no ser tan expresivo en ese llanto. Por eso es que el ginecólogo generalmente al recibir un bebé, si no llora, lo motiva que llore, ¿no? Le puede dar una palmadita para motivar que el bebé reaccione. Y entonces nos da una expresión de que el bebé está sano. El traumatismo craneal del bebé también puede ser uno de los motivos, ¿no? ¿Qué pasó? Uy, se salió. ¿Qué pasó? ¿Alguien movió? Alguien está moviendo. Ya me sacó, pues.
Mm. No lo muevan. ¿Alguien está moviendo? No, acá esta vez. ¿Alguien lo ha movido? ¿Dónde está? A ver, ¿usted ve las diapositivas? No. No, doctora, no se observa, ha dejado de compartir. Parece que ha dejado de compartir. Claro, pero es que no sé quién lo ha movido. Alguien lo ha movido. Qué raro. Sí, lo han movido porque yo no he tocado nada. Entonces de repente alguien por error ha tocado. Si no, Pero doctora, ya no volver a salimos. compartir. Sí, lo voy a volver a compartir. Tiene que volver a ver, abrir. Porque la verdad es que no sé. A ver. No sé. No sé la. Cargar una copia, sustituir, ya, sustituir, no importa, a ver. Es que eso la debía haber bajado más tarde. No sé qué pasó, porque no. Es que esa es mi otra laptop, no está. Ay, se va a demorar ahora. Bueno, seguiremos hablando. Ya. Entonces, como les decía, la muerte súbita de un bebé generalmente se asocia a muchas de las veces una madre viene al hospital de emergencia porque su bebé estaba en casa y de pronto dejó de respirar y cuando lo despierta ya el bebé está fallecido, ¿no? Entonces ellas vienen desesperadas por este problema. Varias de las veces ocurre. Por eso siempre, o a una madre, sobre todo que es joven, le orientamos a que de los cuidados que debe tener con su bebé. ¿Por qué? Porque va a motivar, ¿no?, a que este niño pueda producirse una muerte súbita. Si de repente también ella lo abriga mucho, no le permite que el niño pueda respirar solo, o que la madre dormida pueda realmente disminuir, porque a veces puede dormir con el bebé y sin querer disminuir o sea, taparlo más de la cuenta y el niño limitar su respiración. O sea, hay diversas causas y una de ellas que tenga alguna cardiopatía y que impide que él tenga una respiración adecuada. Entonces, generalmente los niños pequeñitos, muchos fallecen a las pocas horas de nacido, a las 24, 48, 72 horas de nacido. Entonces vamos a ver que generalmente pueden haber ocurrido diversos factores por los cuales el bebé fallece. Entonces, una puede ser que haya un traumatismo craneal. Doctora, yo estoy observando las diapositivas. Sí, gracias. Entonces, podemos ver que puede ser que haya un traumatismo en la cabecita del bebé en el momento que pasó por el canal del parto en la tensión, ¿no? Otra es que se haya aspirado sangre, porque cuando tenemos, por ejemplo, placentas previas, o sea, la placenta viene antes que el bebé, entonces va a haber sangrado. Y el bebé puede ser que al pasar se aspire, ¿no? Por eso que generalmente en placentas previas terminan haciéndose procedimientos de cesárea para evitar estos problemas. Otra es que hay una hipoxia intrauterina, o sea, posibilidad de que no hay mucho oxígeno que la madre pueda aportar al bebé a través del cordón. Y otra que haya una membrana hialina. Entonces, que el bebé no ha madurado sus pulmones para la hora del nacimiento, ¿no? Entonces, miren, la membrana hialina es una sustancia rosada que se tiñe, ¿no?,
claramente en la HE, pero si nosotros buscamos una coloración, miren acá está esta que está roja, ¿no? Bien intensa, esa es la membrana hialina, lo cual impide que los alvéolos puedan distenderse y puedan atrapar la cantidad de aire, y entonces el bebé no puede respirar, siente una limitación para poder que el oxígeno entre, y el bebé fallece por insuficiencia respiratoria. Entonces, tenemos que se produce la eritroblastosis fetal, ¿no? Tenemos que eso es lo que también llamamos nosotros en las hidropesias fetales, ¿no? Los niños generalmente cuando están en formación vamos a ver que muy tempranamente puede haber una alteración de incompatibilidad del grupo RH o no en la madre, ¿no? Entonces, están afectados, pues, en el padre, producido por el padre, es producido por el padre, pero lo padece la mamá, porque rechaza a estos antígenos del padre. Afecta del 15 al 20% de niños nacidos entre los 32 y 36 semanas de gestación. Las semanas generalmente varían, ¿no? En cuanto a su presentación en estos, porque generalmente tenemos que a las 28 semanas ya podemos nosotros, si es que evidenciamos que el grupo sanguíneo no es compatible con la madre, ya damos un tratamiento para evitar de que el niño tenga problemas de eritroblastosis, ¿no? Entonces, de todos los antígenos están incluidos el RH, que solo el antígeno D es la causa de incompatibilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver que la incompatibilidad de la BO es concurrente, protege a la madre contra la inmunización del RH, ¿no? Debido a que los eritrocitos fetales van a estar recubiertos por unas isohemaglutininas y son retirados de la circulación de la madre, ¿no? Entonces, la respuesta del anticuerpo depende de la dosis del antihistamínico y la enfermedad hemolítica, que solo se va si la madre ha sufrido un sangrado transplacental. Aquí, por ejemplo, tenemos que el isótopo de este anticuerpo, tenemos que a las madres con RH negativo se les administra una globulina anti-D, ¿no? Una globulina contra el D. Tenemos que la clínica, ¿qué es lo que va a presentar? Generalmente los fetos presentan una hidropesía fetal que es un edema, ¿no? Es un edema realmente de todos los órganos en general, ¿no? Porque vamos a ver que hay una hidropesía que la vemos, la objetivamos a través de la piel, pero también está comprometido todos los órganos. Pueden tener cierto kernicterus, ¿no? O sea, una coloración medio amarillenta también, una apatía, efectos en la alimentación y un retardo. Vamos a ver aquí variaciones de los eritrocitos. Miren, los eritrocitos, cómo están, ¿no? Generalmente son eritrocitos nucleados. La eritroblastosis fetal sí es una enfermedad hemolítica del recién nacido y está producida por anticuerpos, causada por esa incompatibilidad del grupo sanguíneo. Y vamos a ver que generalmente la inmunización de las madres con estos tipos de antígenos, ¿no? Y con el ABO y el RH del grupo sanguíneo de estos eritrocitos fetales, y el paso de estos anticuerpos van a pasar a la madre a través de la placenta. Entonces, y llega al feto. Por lo tanto, hay un rechazo de la madre hacia el feto, ¿no? Entonces, vamos a ver que se va a producir, pues, luego la muerte en estos niños, ¿no? En estos niños pequeños, y que sin mayor, ¿qué les digo? Sin mayor trauma, estos niños pierden la vida, ¿no? Entonces, esto es lo que faltaba de la muerte súbita. Ay, Dios mío, se había movido. Estos son 3 diapositivas, pero ya. Entonces, lo que yo les había hablado también, que ocurre en esos niños con hidrofetalis, puede ser que otra de las causas
¿no? Porque hay una causa de hidropesía inmune, como hay otra causa de hidropesía no inmune, son los que también son asociados generalmente al síndrome de Tarder, ¿no? Y generalmente ocurre en bebés o seres humanos de sexo femenino, más frecuente que los varoncitos, ¿no? Esas causas de fallecimiento con ese edema generalizado que acompaña a estos bebés y que generalmente muchas de ellas tienen alteraciones a través en la zona, se van a formar quistes, ¿no? Formaciones quísticas por la acumulación de agua, ¿no? Y que pueden estar presentes en la zona del posterior a la nuca, en las zonas, en los brazos, piernas, ¿no? Donde vamos a ver que el ser humano realmente deforma su conformación corporal, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos en los niñitos con hidropesía fetal, y inmunológica y no inmunológica. Y generalmente cursan con fallecimiento. Ellos mueren a las pocas horas de nacido o nacen fallecidos, ¿ya? Entonces, de ahí tenemos que lo que estaba pendiente del anterior era que el síndrome de muerte súbita es la muerte inesperada de un lactante menor de 1 año, generalmente un bebé pequeño que se muere sin mayor causa, como les decía. Entonces puede ser que el niño haya tenido una hipoxemia crónica, puede ser esta por un problema de una cardiopatía, puede ser por un error congénito del metabolismo de los ácidos grasos, como ocurre en la deficiencia de la deshidrogenasa acetilcoenzima A de la cadena intermedia, o también que ocasiona una disfunción respiratoria y con un retraso neurológico en estos niños, ¿no? Y luego de allí vamos a ver, aunque mañana creo que vamos a ver un poco más detallada la fibrosis quística, pero la fibrosis quística es una enfermedad también letal, muy común en algunos niños. Se dice que esta fue reportada en 1983 por Andersen. Es una enfermedad hereditaria que provoca acumulación del moco espeso y pegajoso en los pulmones, ¿no? La incidencia es de 1 a 2.000, otros dicen a 1 a 8.000. En diferentes países varía entre 2.000 a 8.000 niños nacidos vivos. 1 de cada 8.000, 1 de cada 2.000 fallece por este problema de fibrosis quística. En el Perú tenemos que Tori describió en el año 1963 casos con pruebas del sudor no estandarizado, ¿ya? Entonces vamos a ver que en esta fibrosis es una enfermedad congénica, autosómica, recesiva. Fue en el año 89 que se describe que es responsable de un gen que está en el brazo largo del cromosoma 7. Generalmente allí se encuentra una zona que hay un regulador de la transmembrana de la fibrosis quística, ¿no? Y que va a presentar ciertas anomalías cuando tenemos este caso. Va a haber anomalías por defecto primario en el transporte de los iones del cloro a través de los epitelios, ¿no? Este canal del cloro defectuoso va a impedir el pasaje de los electrolitos y va a aumentar su concentración intracelular y para mayor absorción de sodio y de agua. Hay 2 manifestaciones clínicas, una infección pulmonar recurrente crónica e insuficiencia pancreática. O sea, puede afectar netamente a la zona, al pulmón, como también a la insuficiencia pancreática, una insuficiencia pancreática, pero que vamos a ver que también, ¿no?, va a comprometerse muchos otros órganos, donde el epitelio tiene ciertas superficies con ciertas vellosidades que permite, ¿no?, el adecuado funcionamiento o realizar la adecuada función, porque también puede afectarse el tracto gastrointestinal, también ¿cómo se llama esto? El tracto genital masculino, ¿no? Entonces, vamos a ver, quizá mañana les describa con más detalle esta alteración, porque la fibrosis quística
está presente en nuestro medio. Sí tenemos niños últimamente que han tenido este cuadro de fibrosis quística. Y para ellos hacemos el test del sudor. Y en este test del sudor tratamos de buscar, pues justamente de hacer la medición del cloro, ¿no? Que debe tener más o menos unos 60, 40, 60, 60 máximo como patrón normal. Si estos están deficientes, vamos a tener que el niño pues tiene una serie de problemas, ¿no? Largamente va a ir varias veces al hospital hasta que puede ocasionar la muerte. Se va a quedar prácticamente el epitelio que tiene ciertas pequeñas pilosidades, vellosidades, que son las que ustedes saben que el sistema respiratorio tiene en el epitelio está recubierto con ciertas microvellosidades que permite justamente el atrapamiento o el depósito del moco, ¿no? Igualmente en el intestino también, para que el intestino también está cubierto tanto del estómago como del intestino por unas microvellosidades que que segregan moco, ¿no? Entonces, eso es lo que falla en estos niños, ¿no? Y produce este tipo de alteración, ¿no? A diversos órganos, ¿no? Y se va a acumular la secreción, va a ser una secreción viscosa, ¿no? Y entonces se va a tratar de buscar, ¿no? La presencia de esta patología a través de pruebas, ¿no? Que se van a hacer en laboratorio. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora, lo hemos escuchado. Ya. Ya. Entonces, si no, allí nos quedamos. Mañana continuamos. No, espérate. El miércoles creo, ¿no? El miércoles. Chicos. Uy, no los escucho. No los veo. Sí, te escucho. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. No, le digo la siguiente clase cuando es mañana pasado. No sé, no los escucho. Mañana, doctora. Mañana, ya. Porque entonces mañana les escucho. Mañana nos hablamos. Continuar con muchas más, ya, y muchas más clases de toda esa parte infecciosa que ocurre en los niños en etapa pediátrica, ¿no? Y todas también las lesiones tumorales en los bebés. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Ya. Porque el miércoles tenemos seminario, creo, bueno, con mi grupo, cada uno con su grupo, ¿no? Pero también tenemos clase, ya. Entonces, muy bien. ¿Sí? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí. Dime. Doctora, disculpe, se me había ido el internet y no, parece que no se escuchaba lo que yo decía. Doctora, sí, el día de mañana le toca clase a usted y el día miércoles también. Mañana continuaría, pero la clase ya sería a las 4 y el día miércoles también a las 4. Ya, ya, Ya. está bien, ya. Entonces, para el día de mañana continuaríamos con la clase y ahorita solamente si podría descargar la lista de asistencia y luego le da finalizar reunión. Ya, ok. Ya, eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Ya, ok, sí, estamos empezando las clases. Todavía faltan bastante. Ay, Dios mío. Sí, pero no sé por qué mi archivos parece que no. Era el otro, porque no.
En la opción de mostrar